¿Cómo están todos ustedes? Bienvenidos nuevamente al podcast de Mentes Analíticas. Yo soy Juan Ricardo Díaz, psicólogo, y como de costumbre me encuentro acompañado con mi gran amigo Luis. Luis Arocha Mariño, médico psiquiatra, epistemólogo y conversador con mi querido amigo Juan Ricardo. Mira, Luis, como está de moda un caso específicamente en Massachusetts, Estados Unidos, vamos a conversar, ¿verdad? Nuestro punto de vista clínico, ¿verdad?, acerca del caso, pero hay que hacer una aclaratoria, que en este programa es solo para comentar el caso de una perspectiva clínica y lo que llaman los americanos una educated guess, o una estimación fundamentada, tanto psiquiátrica como psicológica. No se pretende sacar ningún resultado concluyente de ningún tipo y solo vamos a analizar perspectivas clínicas. No pretendemos sustituir las opiniones de los profesionales que atienden el caso y mucho menos entorpecer las labores legales del caso. ¿Okay? Dicho esto, sí, les quiero hacer un breve resumen del caso para los que no lo conozcan, ¿no? Pero creo que se ha hecho bastante famoso a nivel mundial. Resulta ser que en enero del 2023, una enfermera, ¿verdad?, allá de Massachusetts, específicamente Duxbury, se llama el pueblito donde vive, está casada con sus 3 hijos, su esposo, para él los hijos, Cora, 5 años, Dawson, 3, y Callan, 8 meses, o sea que ella está recién dada a luz, tenía 8 meses nada más, el bebecito. Entró en algo que pues, eso es lo que vamos a estar discutiendo, no se sabe qué es lo que pasó en detalle, pero total que terminó, por cuestiones de YouTube vamos a usar otras palabras, como quitándole la vida a sus 3 hijos y un intento de ella misma terminar con su vida. Autolisis, lo llamamos técnicamente. Técnicamente. De autolisis. Ok. Entonces, bueno, y supuestamente mandó al esposo a hacer una diligencia mientras ella hacía eso y todo eso. En verdad que el caso es bien enredado y muy triste por la pérdida de esos 3 bebés, ¿no? Pero vamos a estar analizando, porque la idea nuestra es querer aportar, nuestra perspectiva clínica acerca de eso. ¿Qué pasa en eso? Mucha gente que no conoce, Luis, opina que ay no, que esa mujer es un diablo, que no sé qué más, que hizo esto, que qué diabólico, ¿cómo puede ser? Digo, no, pero ya va, puede ser que sí, puede ser que no, pero vamos a analizarlo, a ver qué pasó. Porque desde mi punto de vista, yo creo que muchas de las cosas que nosotros llamamos maldades, realmente son problemas psiquiátricos. Exactamente, sí. Entonces, bueno, pero de lo que tú has leído hasta ahora, Luis, ¿qué has podido averiguar, o sea, desde tu ámbito clínico? Sí. Mira, yo estuve examinando tanto informes como seguimientos a través de YouTube del proceso del juicio. El juicio está en pleno desarrollo. Uh-huh. Y una de las cosas interesantes que a mí me conmovió realmente es el historial de lo que vemos en este caso, en esta joven señora de 32, 34 años, que vive en un pueblo pequeño, un pueblo de pocos habitantes, y donde las entrevistas que se le hace a los vecinos, a los conocidos, a los amigos, todos señalan que es una persona normal, simpática, amable, que reporta mucho amor, cuidado, protección a sus hijos y a su esposo, que es una pareja bien avenida y que ese es el curso que ha venido teniendo a lo largo del caso. Sin embargo, la otra cosa importante es que ella empieza con un trastorno de sueño, ¿no? Por lo que relata, ¿no? Empieza con un problema de sueño que le comunica al esposo, que le comunica a las amigas y que le dice, oye, no me estoy sintiendo bien. Ella interpreta que probablemente es la sobrecarga de 3 niños que tienen, uno tiene 5 años, otro tiene 3, otro es de meses, lo cual, oye, hay que tomar en consideración ese elemento, ¿no? Se va deteriorando progresivamente a pesar de que consulta psicólogos, psiquiatras, médicos generales. Incluso hay un momento en que ella
se autohospitaliza. O sea, ella va a un hospital psiquiátrico Voluntariamente. Voluntariamente pide atención. La internan, pasa 3 días. En ese momento, en ese sitio psiquiátrico, estaban haciendo una reestructuración, por lo que ella pasa 3 días sin ser atendida. O sea, sin ser atendida por algún psiquiatra, sino que es atendida por los enfermeros. Ya voy a hacer un pequeño paréntesis. Mi amigo Luis es mejor investigador que yo. Porque lo que me está contando yo no lo voy a encontrar. Me estoy enterando de todo eso. Yo primero vi el caso un poco por encima, pero me llamó mucho la atención la naturaleza del caso y la evolución. Y entonces por eso me puse a investigar más, como te digo, a ver videos, porque además el juicio es público y es transmitido en directo en televisión. Entonces es una exposición realmente tremenda. Mira, pero te dio chance de leer la parte de los medicamentos, porque eso me llamó demasiado. Exactamente, claro. Esta persona es atendida por unos psiquiatras y aquí tengo que hacer una referencia obligatoria al sistema. Una de las cosas importantes que hemos podido observar, los que somos médicos viejos, los que en los años 60, 70 le dedicábamos 1 hora o a veces hasta un poco más a cada paciente para examinarlo de arriba abajo, para interrogarlo completamente, para poder arribar a un diagnóstico y elaborar una estrategia terapéutica que tuviera. A mí me parece que nunca la diagnosticaron bien. Bueno, los psiquiatras dicen en promedio la atendimos entre 15 y 17 minutos. Por lo tanto, en ese momento un psiquiatra no puede hacer un diagnóstico realmente exhaustivo del caso. Eso tiene que ver con un sistema de salud que ha puesto su mayor prioridad en la cantidad y los beneficios económicos que realmente en la calidad de lo que puede ser una atención significativa. Si verifica, a ver, parece que hay un ligero problema aquí con el micrófono, pero chequea a ver, sí, ya está correcto. No, que se apaga solo. Sí, yo creo que se apaga solo. Es un micrófono nuevo que estamos probando, un regalito que nos hicieron. Sí. Bueno, muchas gracias a Jesús Barbero por esto, el famoso Pacho. Exacto. Entonces, volviendo al caso, es un sistema que realmente lo que hace es tratar el síntoma y no tratar a la persona, lamentablemente. Ahora bien, volvamos al caso específico. Está pidiendo ayuda y está manifestando que sigue con problemas profundos cada uno. Y empieza a tomar una serie de decisiones que debieron de haber sido supervisadas. Por ejemplo, empieza a hacer ejercicio de manera intensa. Cambia y se muda al sótano de su casa. Cosa que tú dices, bueno, ¿y aquí qué está pasando? Porque el ruido de los niños y el ruido del marido no la dejan dormir. Y entonces va y se instala en el sótano de la casa. Esto es reportado incluso por la señora de servicio, por la señora que contratan para que atienda a los niños, fundamental al niño del medio, ¿no? En esa situación, esta mujer empieza a reportar que a veces oye voces. Sin embargo, en su encuentro con las amigas, que hay un encuentro periódico, las amigas se empiezan a preocupar porque dicen, ella aparentemente se ve bien, pero se le nota que está un poco alterada. No, es decir, es probable que ella haya hecho un esfuerzo. Sí, no, y mira, es muy importante recordar que ella era enfermera, o sea, ella tiene conocimiento médico, bueno, no tan extenso como lo de un doctor, pero sí sabe más o menos y ella sabía. Pero un comentario importante, porque hay una línea de pensamiento, bueno, de eso, la gente sacando conjeturas sin saber, que creen que el esposo tuvo algo que ver. Porque decían, no, que el esposo no hizo nada, no dijo nada. Es que el esposo no es médico. Él pudo haber tenido una enferma completa al frente sin saberlo. Porque suponte que era bipolar. No sé, porque a mí no me dan los números, no me suena a bipolaridad, pero puede ser.
Entonces, ¿qué pasa? Que si tú tienes una persona con bipolaridad y tú no sabes de salud mental, no lo vas a ver, no vas a entender nada de lo que está pasando. Es decir, yo no sé qué le pasa, a veces está bien, a veces está mal, yo no sé. Entonces, Exacto, sí. entonces yo creo que ahí apartamos al esposo del escenario, ¿no? Y por cierto, que es muy importante aclarar, el juicio no se pone en duda que ella mató porque ella lo declaró, ella confesó que sí fue ella. Exacto. El problema es que la defensa está diciendo que ella lo hizo no por, ¿cómo se dice? O sea, es por salud, cuestión de salud mental, o sea que ella no es responsable penalmente de eso porque no estaba en el sitio correcto mentalmente. Exacto, eso es lo que se discute en el juicio. Eso es lo que se discute. La posibilidad de que la alteración que está teniendo, porque es obvio que tiene una alteración importante, ¿verdad? Que podríamos hablar de varios diagnósticos, ¿no? Que podemos entrar un poquito después en eso. Pero lo que hay que destacar es que esta señora empieza a tener un problema bien serio para dormir y para manejar su propia ansiedad y su propio comportamiento. Eso de mudarse al sótano. Monta en el sótano una especie de gimnasio donde al parecer empieza a ser digamos, como también un posparto es natural que la mujer quede con sobrepeso, es lo más corriente que quede con debilidad muscular y por lo tanto ella trata de recuperar todo eso. Empieza a hacer ejercicio de manera continua, empieza a buscar, a estarse tomando las medidas, es decir, que tú empiezas a notar que aquí empieza un proceso de desestructuración mental. ¿Sí? Pero Después, eso tú lo considerarías, por ejemplo, o sea, cuando me nombraste, que esa parte no lo había leído, que empieza a hacer ejercicio exageradamente, eso es medio maníaco, ¿no? O sea, cuando uno empieza con una intensidad que no es, sí, se sale de lo normal. yo haría aquí otra acotación importante, que es la distinción entre la manera como trabajamos, a lo mejor Europa, América Latina, y la manera como trabajan los americanos. Los americanos trabajan buscando un diagnóstico clínico que se adapte a los sistemas de clasificación tradicional. En América Latina le prestamos más atención a la persona. ¿Quién está pasando por qué? ¿Qué mecanismos están ocurriendo para mantener eso? ¿Y de qué manera lo podemos ayudar a que cambie a otro? Y mira, Ese enfoque es importante porque ellos se centran. ¿Cuál es el diagnóstico? ¿Cuál es el diagnóstico? ¿Cuál es el diagnóstico? Sí, pero es un diagnóstico que es un poco la vieja conseja científica de, por ejemplo, cuando Galileo le escribe una carta a Kepler, si mal no recuerdo, donde le dice, ojalá estuvieras aquí en Padua, para que vieras a los astrónomos empeñados en mostrarme los libros antiguos que dicen que la luna es redonda y pared. Y yo me intentando mostrarles por el telescopio que miren, la luna tiene cráteres, ¿no? Entonces un poco eso, ¿no? Es como que intentaran adaptar, forzar a la persona para que entre en alguno de los diagnósticos y en base a eso, a que me encaje dentro del diagnóstico, es que yo le voy a poner una terapia. y mira, totalmente diferente. Esta área es tuya, pero yo voy a hablar en el contexto de mi experiencia, ¿no? Una de las cosas que también sucede en Estados Unidos es que cuando mandan un cóctel de medicamentos, y uno de los casos que yo vi es que le quitaban y le ponían muchos medicamentos, incluyendo antipsicóticos, que si tú no estás psicótico, eso puede ser bien problemático. Claro. Entonces, pero esa es el área tuya que yo quiero que tú la comentes. ¿Es posible que muchas de sus conductas fueran sido como una consecuencia de los mismos medicamentos? Sí, sí. Incluso eso se discute en el juicio cuando interrogan a los psiquiatras. Ahora, sí. ¿Por qué? En primer lugar, fíjate que incluso lo dije, las investigaciones que se han hecho con los medicamentos que utilizaron, como quetiapina, utilizaron también Seroquel,
y otro tipo de medicamentos antipsicóticos. Hay una advertencia que dice, pacientes, hay un número estadísticamente algo significativo que corren el riesgo de tener ideaciones suicidas cuando consumen este medicamento. U homicidas también. Y además, algo de lo que me sorprendió, porque no fue tomado en el juicio en cuenta, es que cuando tú combinas fármacos, tú logras potenciar ciertos efectos secundarios. Entonces, yo creo que el manejo psiquiátrico del caso fue sumamente pésimo, diría pésimo. Sí, pero No, es que yo también... Eso por una parte. Y por otra parte, también, permíteme que añada otra cosa, es que ese empeño en que es a través de los fármacos que yo voy a lograr que esta señora duerma, hace que tenga tendencia a la polifarmacia, que llamamos la polifarmacia, que es que cuando empiezan a combinar muchos medicamentos con efectos incluso contradictorios, el abanico de efectos secundarios negativos se multiplica. Exponencial. Exacto. Entonces, una de las cosas que después me llamó la atención en otra parte del juicio que observé es que la fiscal decía, ella no se ha tomado todos esos medicamentos que ustedes han señalado. Me imagino que es buscando, pues, de qué manera declararla culpable, ¿no? Porque parece que no hay una exacta, digamos, correlación entre las indicaciones que se le daban y lo que ella hacía. ¿Cómo se tomaban los medicamentos? Parece que ella empezó a automedicarse en contra de los psiquiatras porque veía que no había mejoría. Entonces ella misma estaba ensayando combinaciones que no reportaba a los psiquiatras, sino que se manifiestan después cuando en el juicio la empiezan a llamar. Mira, a mí me parece que aquí aplica, o sea, encaja perfecto lo que yo siempre le digo a la gente en terapia. Nadie hace eso en su sano juicio. Exacto. Cuando tú ves algo raro, tú dices, mira, esa persona no estaba en su Claro, campo. con ese historial tú dices, bueno, aquí hubo un cambio neuropsiquiátrico que se les escapó de las manos a los médicos. Se les escapó de las manos. El trastorno de sueño, incluso ella empezó a reportar ideas intrusivas, pensamientos intrusivos. Empezó a reportar pensamientos intrusivos que te van dando un indicador de que ese cerebro está cambiando hacia lo que podríamos llamar una psicosis paranoica. Pero exacto, eso es lo que me hace sospechar aún más, porque yo siempre, mira, tú y yo como profesionales de salud mental sabemos, hay que prestarle mucha atención a la historia de la persona. Entonces, si ella, exacto, anteriormente ella no había presentado ningún síntoma, yo digo, mira, yo voy derechito para los medicamentos. Digo, yo tengo que ver el efecto y le hago la aclaratoria a la gente que no sabe medicamentos. Hay antidepresivos que te pueden causar depresión, o sea, pueden profundizar. Sí, incluso está la advertencia de los antidepresivos que dice esto en un momento dado puede inducir a que la persona tenga un comportamiento autodestructivo. Sí, y no, tú te acuerdas de Ciprexa, horroroso, los casos, hay demandas y todo por eso. Hay gente que se ha suicidado por medicamentos. Es un uso no vigilado, porque recordemos algo que es muy importante, Juan Ricardo, el hecho de que todo medicamento modifica la estructura funcional del cerebro. Por lo tanto, tiene que haber una vigilancia, porque ahí se crea un circuito cibernético que hace que tu cerebro se vaya modificando. Eso... Que le cambia la química, joder. Le cambia la química. Entonces cambia la química. Por eso cuando alguien receta, dice, usted se va a tomar esto de por vida. Yo recuerdo, cuando estaba en la Facultad de Medicina, siempre le decía a los alumnos, sáquense eso de la cabeza. No hay medicamento de por vida. No. Hay medicamentos que hay que vigilar de por vida, que es distinto, porque es una interacción entre esa sustancia química y el organismo de esa persona. Por lo tanto, ahí va a haber cambios. Y yo tengo que seguir esos cambios para poder tener una idea realmente de lo que está pasando.
De tal manera que yo diría, mira, en primer lugar, porque hay algunos que incluso han hablado del público, ¿no? De asesinar en serie. Por favor. No, eso no tiene Con nada que el ver. historial, con la historia que tú dices, esta señora tuvo una transformación que indudablemente afectó su funcionamiento cerebral, que la llevó a lo que muchas veces se identifica como el suicidio altruista. Eso es lo que yo pensé. Mira, póngase el zapato de una madre que está totalmente desesperada porque no encuentra qué hacer con su vida, no aguanta su cerebro, su mente, su pensadera, los pensamientos intrusivos. ¿Cómo es que le decimos cuando tiene muchos pensamientos? Sí, reiterativos y... Sí, bueno, pero sí, que yo son generalmente el pensamiento... ruminaciones. Rumiar. Sí, Empieza a rumiar. rumiar. Bueno, entonces se pone tan fastidioso que ella llega a la conclusión y digo, mira, no aguanto más, yo me quiero quitar la vida, pero no puedo dejar a mis hijos solos, sin madre. Claro. Y entonces dice, bueno, que... entonces sabes que lo elimino. Es un pensamiento desquiciado, pero de desesperación también. Sí, sí. Y en una persona que no está en su sano juicio, eso es importante. Exactamente. Una persona que ha perdido su capacidad de detectar qué es lo que realmente está pasando. Piense que eso no es raro de observar en las personas que tienen largos periodos de insomnio. O sea, las personas que tienen largos periodos de insomnio empiezan a tener eso que en inglés se llama el fog, ¿no? Como la niebla, la neblina, una neblina que se pone delante de las cosas. Incluso uno lo vive porque cuando le hace una terapia adecuada, el paciente siempre lo dice, doctor, es como que me quitaron una neblina que yo tenía allá. Es como que me quitaron una cortina, dicen otros. Yo veía el mundo gris y de repente volvió la luminosidad. Incluso lo ve uno mucho también en pacientes que tienen esto que llaman síndrome orgánico cerebral, que son unas formas de epilepsia que no convulsionan, sino que convulsionan mentalmente. Entonces tienen ideas que se bloquean de repente y tal. Y ellos también dicen lo mismo. Doctor, es que yo veía la vida a través de un vidrio. Bueno, Un vidrio sucio. Un comentario. Y ahora usted me quitó ese vidrio. Es como vuelve, renace, ¿no? ¿Sabes que yo le presto mucha atención en terapia a la parte del sueño? Y esto es lo que yo le explico a la gente. Si tú tienes buen sueño significa que te quedas dormido rápido. Yo creo que todavía no he aprendido a manejarlo. Sí, bueno, todavía está nuevo el micrófono. Mira, entonces, digo, tienes que dormirte rápido, o sea, menos de 5 minutos idealmente, dormir tus 7 horas corridas sin interrupciones y amanecer descansado. O sea, yo digo fresco como una lechuga. Eso es un buen sueño. Si eso sucede, vas a tener energía en el día, buen humor, ánimo, o sea, vas a ver la vida brillante, espectacular. Claro. Y lo contrario aplica. Si tú no duermes bien, te vas a poner de mal humor, o sea, no te vas a sentir bien, bajo de energía, o sea, es un desastre. Y si te privas de sueño, entonces empiezan los fenómenos ya psicológicos, psiquiátricos, todo. ¿Por qué? Porque llega al punto que puedes hasta alucinar y te puedes poner psicótico por falta de sueño. Empieza o sea, bueno, de hecho recuerdo uno de mis artistas favoritos, Salvador Dalí, él lo hacía adrede. Él se privaba de sueño 100 horas para poder pintar. Pero claro, bueno, y por eso es que él estaba medio loco también. Ustedes escuchan la entrevista de Dalí en YouTube y se van a reír. El tipo estaba desquiciado. Pero era un artista. Como era artista, se le perdonaba un montón de veleidades que el hombre tenía realmente. Sí, pero ahora... Oye, que es interesante, pudiéramos hacer un programa también sobre... De alteraciones de la mente. Por ejemplo, usando el caso de Dalí. Porque él combinaba eso. Bueno, Picasso se emborrachaba. Sí. Para pintar. Y cómo han utilizado los artistas esas capacidades naturales. Porque ¿qué es lo que ocurre? ¿Qué es lo que sabemos al día de hoy? Que el sueño es el momento de mantenimiento y reparación de nuestro cuerpo. Mira, pero ya va, disculpa, volviendo al caso.
súmale la alteración del sueño de la mujer, o sea que lo más probable es que no durmió muchas horas, Exacto. ya estaba atormentada por eso y no estaba pensando bien, y aparte los medicamentos. O sea, eso es como una tormenta perfecta. Exactamente. Además, ella en los últimos momentos reporta alucinaciones. Sí. En los últimos momentos, que es un indicador importante porque es que tú oyes una voz, ¿verdad?, que viene de fuera y tú interpretas que esa voz es real, Sí. que es un comando. Entonces es probable que ella haya tenido, no estoy seguro si en el juicio lo han dicho de esa manera, pero una voz que le decía, mátate y mátate. Sí. Y que ahí él completa ese cuadro de ¿cómo se llama? El suicidio altruista, donde este mundo, nuestros hijos no merecen estar en este mundo. Mira, Un poco lo que le pasó, fíjate, hay un caso muy famoso que es el caso de Goebbels y su mujer. eso no lo conozco. Cuando ellos ven perdida la causa y aparentemente ya Hitler se ha suicidado, Ah, ok. entre los dos acuerdan que sus hijos no merecen un mundo donde no sea Hitler, pues, el director de la orquesta, ¿no? Y deciden suicidarse, pero matan a los hijos primero. Matan a los hijos y se suicidan ellos. Eso es un suicidio altruista. Y allí tú dices, bueno, también eso es una operación Está la palabra delirante. para que no nos la pechen en YouTube. Que no digas la palabra para que no nos... Porque es que es un fastidio. Ah, YouTube ok, cuando, ok. dice esa palabra, hay que ponerle un Bueno, el pitico, ¿no? Sí, yo se lo pongo, yo se lo pongo. Ok, perfecto. Entonces, ellos deciden eso, acabar con la pasantía terrestre, en un compartimento que tú dices, bueno, esto es una idea de Islam, pero que son ideas que compartimos socialmente. Y ahí es donde uno entra en otro capítulo que es muy interesante, que es, ¿será que todos deliramos? Pero lo cierto es que... Tanto. Claro, de tanto en tanto, ¿no? Pero lo cierto es que esta pobre mujer, y una de las cosas que me conmovió muchísimo es que cuando la médico forense está narrando los detalles, la médico forense la obligan a narrar los detalles de lo que sucedió. A la mujer le da una crisis, tan es así que el juez decide parar y dar unos 10 minutos. Muy fuerte. ¿Verdad? Ella decía que no puedo. Claro. Entonces, esas son cosas que tú dices, bueno, ahí tú ves la condición humana. Un psicópata, por ejemplo, un asesino en serie, se queda con su cara muy lavada. Jugador de póker y ya está. Jugador de póker. De tal manera que por eso es que hablamos también de verdad procesal, cuando en los juicios, digamos, se sentencia, se dice que es una verdad procesal. Cabe la acotación de Luis, que Luis está muy humilde hoy, no sé qué le pasa. Pero él como psiquiatra, ¿verdad?, venezolano, él ha participado en juicios de verdad, de cosas así peliagudas como la que estamos hablando, y, o sea que él tiene experiencia procesal. Sí. ¿Verdad? Mira, Sí. pero te quería hacer una pregunta porque se ve que tú pudiste investigar más que yo. ¿Ella ya tenía depresión anteriormente o es una depresión postparto? No hay historia clínica anterior de que ella haya tenido consulta psiquiátrica, de que haya tenido depresión. Es decir, esto sorprendió a todo el mundo en el cuerpo. Como te digo, han llamado a varios testigos y todos dicen, no, miren, ellos eran una familia ejemplar. Incluso madres que compartían. Tú sabes que las madres comparten mucho con la cosa de la escuela, ¿no? Sí. Entonces que tenían hijos similares y que se hicieron amigas, incluso se reunían periódicamente a conversar y tal, como suelen hacer las madres, ¿no? Y todos reportan, no, pero si ella era una persona amable, simpática, que con nosotros compartía, es decir, no veíamos ninguna diferencia. Es más, las quejas que ella presentaba en el grupo, que nos preocupaban a nosotros, porque si veíamos algún cambio, ella hacía todo el esfuerzo por participar. Es decir, ella hasta el último momento está luchando por superar aquella cosa interior que se la va comiendo.
que se la va Mira, comiendo entonces, progresivamente. porque ya se nos está acabando el tiempo, ¿cuál es tu veredicto final? Mi ¿Qué crees tú que pasó allí? Sí, un veredicto, por supuesto, de la instancia. Y con Pero falta de digamos, información, porque la información es muy limitada, que hay información, claro. pero uno no está atendiendo a Claro, esa yo persona. tendría que interrogar directamente a la persona para ver, pero todo apunta a que la primera hipótesis es que se trata de una reacción que yo diría de suicidio altruista, perdón, de interrupción de la vida altruista, filial, que es el nombre que se le da, digamos, en medicina, que consiste en obedecer un comando de orden psicótico que te dice que la vida no vale la pena y que pues, no vale la pena para nadie. Por lo tanto, no vale la pena solo para mí, sino también para los seres queridos. Es el brinco de la neurosis a la psicosis, más o menos. Es Pero, un cuadro psicótico, indudablemente, bueno, fíjate, un episodio psicótico que esta mujer tiene bajo condiciones en las cuales va deteriorando sus facultades cognitivas y afectivas y que la llevan pues a este extremo. Entonces, parece indicar que por ahí va la cosa. mira, Esa es la hipótesis manera fuerte. más coloquial que yo he encontrado de poder explicar una psicosis es cuando tú te despegas de la realidad, ¿ya? Claro. Ya no tienes contacto con la realidad y empieza, o sea, estás en otro nivel, ya no es lo mismo. Pero mi criterio psicológico, yo creo que la mujer, efectivamente, por el bebé de 8 meses, cabe la posibilidad que tuvo depresión Una depresión. postparto y sumado a eso, un mal manejo psiquiátrico de los medicamentos y de ella misma, yo creo que eso es parte de la Claro. responsabilidad de ella, donde empezó a hacer mezclas raras y como consecuencia la falta de sueño, de hecho la falta de sueño puede haber sido La inducida por falta los de sueño es medicamentos. importantísimo. Y entonces la falta de sueño junto con los medicamentos, incluyendo los antipsicóticos y todo eso, pudo causar lo que yo llamo la tormenta perfecta para que ella cometiera esos crímenes. Coincidimos 100%. Ese es el, digamos, el diagnóstico que este grupo. Ahí, entre los dos lo armamos. Pero sí, coincido totalmente que ese puede ser un diagnóstico, y además fíjate que es un diagnóstico dinámico, a diferencia de las categorías convencionales, de un proceso histórico que yo creo que hay que aclarar, y se está aclarando de hecho, que fue, digamos, lo que podríamos conocer en el siglo pasado, pero en este siglo volvió. Hay que movilizarse. Hay que movilizar. Bueno, nos vamos despidiendo. Yo, como de costumbre, con un abrazo. Yo, Y bueno, nos vemos. ¿Y qué te parece proponer el próximo programa? Utilizar la historia de Salvador Dalí, hombre público, para mostrar cómo el rol del sueño juega un papel importante. Seguro, seguro. Bueno, y también escríbanos. Recuérdense suscribirse, darle a la campanita, darle like a todo, y vamos a estar en todas las plataformas por audio, pero en YouTube obviamente en video, y entonces ahí, y rieguen la voz, si les gusta lo que estamos haciendo, por favor. Y vamos a montar unos minis de esos en Reels y en TikTok para que hablemos del caso, ¿ok? Bueno, hasta la próxima.